Muy buen día, mi nombre es Claudia Lisset Camacho Tiznado, estudiante de sexto semestre de la carrera de Medicina en la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Costa. Hoy presentaré el tema artroscopía correspondiente a la materia de cirugía de mínima invasión bajo la tutela del doctor Ramos Gallardo Guillermo Osvaldo. La artroscopía es considerada una de las técnicas más innovadoras en la cirugía ortopédica moderna y representa un gran avance dentro de los procedimientos mínimamente invasivos. A lo largo de esta exposición exploraremos tanto su importancia clínica como quirúrgica. En esta presentación abordaremos la artroscopía de manera ordenada, revisando primero una breve introducción y su historia, para después continuar con los instrumentos que se utilizan actualmente. Posteriormente veremos las principales indicaciones y contraindicaciones, así como las ventajas, desventajas y complicaciones de la técnica. Finalmente cerraremos con una conclusión general. Para comenzar, es importante definir el concepto de artroscopía. El término proviene del griego artro, que significa articulación, y scopen, que significa observar. La artroscopía entonces se va a definir como una técnica quirúrgica mínimamente invasiva, la cual va a permitir visualizar, diagnosticar y tratar lesiones dentro de una articulación. Ha sustituido en muchos casos a las cirugías abiertas porque esta ofrece incisiones más pequeñas, menor dolor postoperatorio, menor riesgo de complicaciones y una recuperación muchísimo más rápida. En la actualidad, su uso se ha expandido ampliamente en lo que es la rodilla, el hombro, la cadera, el tobillo y la muñeca, con resultados seguros y un bajo índice de complicaciones. Ahora vamos a ver un poco de historia, que vamos a observar que los orígenes de la artroscopía se van a encontrar en los inicios de la endoscopía. En 1806, Philippe Bossini presentó el Lichleiter, que fue el primer instrumento diseñado para visualizar cavidades internas. Después, en 1879, Thomas Edison desarrolló la bombilla incandescente, la cual mejoró la iluminación. Y en 1886, Nietzsche y Lehrer en Alemania fabricaron lo que fue el primer citoscopio con luz incandescente. Estos avances marcaron el inicio de la cirugía mínimamente invasiva. En 1912, el cirujano danés Severin Nordenfelt presentó en Berlín un endoscopio de 5 milímetros con el que exploró la rodilla. También fue el primero en usar el término arthroscopy y en aplicar técnicas endoscópicas a la articulación de la rodilla. Aunque sus ópticas eran muy limitadas, se le reconoce como el verdadero pionero de la artroscopía. En Japón, el profesor Kenji Takagi utilizó en 1918 un citoscopio para explorar rodillas tuberculosas. Y más adelante, en 1920, construyó su primer artroscopio de 7.3 milímetros, el cual era muy poco práctico por su grosor, pero después, en 1931, presentó un modelo de 3.5 milímetros, el cual ya podía usarse clínicamente. Además, introdujo la distensión de la articulación con solución salina, lo cual permitió una mejoría en la visibilidad intraarticular. En 1921, el suizo Eugen Bircher publicó su experiencia en 60 pacientes con lesiones meniscales, siendo el primero en describir la artroscopía como una herramienta diagnóstica aplicada en pacientes reales. En 1925, el estadounidense Philip Heinrich Kreutzer publicó el artículo Enfermedad del cartílago semilunar, un llamado al reconocimiento temprano por medio del artroscopio, convirtiéndose en el pionero de la artroscopía en Norteamérica. Ese mismo año, Michael Burman publicó Artroscopía o la visualización directa de las articulaciones, trabajo que contribuyó a lo que fue la difusión de la técnica en Estados Unidos. Tras la Segunda Guerra Mundial, Masaki Watanabe retomó los avances de su maestro Takagi y pues en 1957 presentó en el Congreso CICOT de Barcelona una película en color sobre artroscopía, y en 1958 diseñó el artroscopio número 21, considerado el estándar mundial durante 2 décadas por su excelente óptica. Ese mismo año se publicó su primer atlas de artroscopía, que tuvo una versión en japonés y otra que se tradujo al inglés en 1969, con fotografías a color. Además, Watanabe fue el primero en realizar procedimientos quirúrgicos bajo control artroscópico, una resección de tumor de células gigantes en 1955, también una extracción de un cuerpo libre en 1961 y la primera meniscectomía parcial en 1962. El canadiense Robert Jackson viajó a Japón en 1964 para formarse con Watanabe.
A su regreso a Toronto en 1965 introdujo lo que fue la artroscopía en Norteamérica. Aunque al inicio realizó pocos casos, con el tiempo la técnica fue ganando una aceptación. En 1976, junto con David Dandy, publicó el primer libro en inglés sobre artroscopía de rodilla, consolidando lo que fue su expansión mundial. La tecnología aquí también fue muy clave para la evolución de la artroscopía. En 1960, el físico inglés Hopkins desarrolló el sistema de lentes de varilla, el cual vino a mejorar radicalmente la calidad de la imagen, y en las décadas de 1970 y 1980 la incorporación de cámaras de video a color permitió lo que fue proyectar las imágenes en monitores, lo que facilitó su enseñanza y la participación del equipo quirúrgico. Por otra parte, la difusión de la artroscopía también estuvo impulsada por lo que fue la creación de asociaciones científicas. En 1968, en una reunión en Las Vegas, surgió la idea de crear la Asociación Internacional de Artroscopía, que se fundó formalmente en 1973 con John Jones y Robert Jackson como pioneros. Su objetivo fue fomentar el desarrollo y difusión de la artroscopía a nivel mundial. En 1982 nació la Asociación de Artroscopía de Norteamérica, con sede en los Estados Unidos, para responder al creciente número de cirujanos que practicaban esta técnica. Ese mismo año, en Europa, se fundó la Sociedad Europea de Traumatología Deportiva, Cirugía de Rodilla y Artroscopía en Berlín, con la meta de integrar la cirugía de rodilla y la artroscopía en el continente. Y por último, en 1997, en Buenos Aires, se celebró la primera reunión de la Sociedad Internacional de Artroscopía, Cirugía de Rodilla y Medicina Deportiva Ortopédica, que se consolidó como la organización científica más importante a nivel mundial de esta disciplina. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los instrumentos utilizados en esta técnica. En la artroscopía moderna, el éxito del procedimiento es posible gracias a un instrumental altamente especializado que ha evolucionado enormemente gracias a los avances en la óptica, en las cámaras digitales, fuentes de luz, sistemas de irrigación y dispositivos quirúrgicos. Estos desarrollos han permitido pasar de un uso meramente diagnóstico a una herramienta terapéutica de gran precisión en prácticamente todas las articulaciones. El artroscopio es el núcleo de todo el procedimiento. Existen tres sistemas ópticos principales que vamos a tener: el clásico de lentes finas, el de lentes de varilla diseñado por Hopkins y el sistema Green. Los artroscopios actuales ofrecen mayor campo de visión, mejor profundidad de enfoque y diámetros más pequeños, con 4 milímetros para rodilla y hombro, e incluso de 1.9 a 2.5 milímetros en lo que es las muñecas y el tobillo. Los ángulos más comunes son 30 y 70 grados, lo que facilita acceder a zonas difíciles, aunque en articulaciones complejas pueden emplearse hasta 90 grados. Gracias a la fibra óptica y la digitalización, hoy se cuenta con imágenes en alta definición HD y 4K, lo que no solo mejora lo que es la precisión quirúrgica, sino que permite a la vez que todo el equipo participe en tiempo real. Las cámaras fueron una de las revoluciones más importantes en la artroscopía. Pasaron de ser equipos voluminosos a cámaras sólidas pequeñas con capacidad de conectarse directamente a lo que es el artroscopio. Los sistemas modernos permiten grabación de video y toma de fotografías durante el procedimiento, y pues van a existir sistemas inalámbricos y cámaras con 3 chip que van a proporcionar una mayor resolución en lo que es el color. Y como lo había comentado anteriormente, los monitores con resolución HD y 4K han mejorado radicalmente la enseñanza y la precisión quirúrgica, pues permite que todo el equipo quirúrgico participe visualmente en tiempo real. Para obtener un campo visual adecuado se requieren fuentes de luz de 300 a 350 watts, y estos se han adoptado a distintas tecnologías, desde el tungsteno y halógeno hasta lo que es el xenón y el LED, transmitidas al artroscopio mediante cables de fibra óptica. Los quirófanos actuales cuentan con torres artroscópicas compactas, que estos van a integrar cámara, fuente de luz, bomba de irrigación y monitor, lo que hace que se optimice el espacio y la ergonomía. También vamos a tener que algunos quirófanos modernos van a incluir lo que son torres suspendidas en el techo con pantallas móviles, que van a mejorar lo que es la visibilidad y participación de todo el equipo. Un aspecto fundamental es la irrigación y distensión articular, que va a mantener la cavidad articular limpia y visible
Para esto se utilizan soluciones fisiológicas como ringer lactato, solución salina, y el flujo puede controlarse ya sea por gravedad o mediante bombas de irrigación automatizadas que van a garantizar una presión constante, mejor distensión articular y un menor tiempo quirúrgico. Incluso se han aprobado aditivos como la epinefrina, la cual acorta tiempos y reduce sangrado, y más recientemente la norepinefrina ha mostrado disminuir aún más las complicaciones cardiovasculares frente a la epinefrina. El arsenal artroscópico es muy amplio. Este va a incluir instrumentos manuales y motorizados. Vamos a tener la sonda artroscópica, que este es el instrumento más usado después del artroscopio, conocida como la extensión del dedo del cirujano. Sirve para palpar estructuras, explorar lesiones meniscales, cartílago blando y estabilidad ligamentaria. También vamos a tener las pinzas de básquet, forceps y grasper, que estas van a permitir una resección de tejido y extracción de fragmentos. Existen en diferentes ángulos, ya sean rectas, curvas o arriba o abajo. También vamos a tener tijeras y cuchillas que pues van a servir para cortes precisos interarticulares. Showers motorizados que van a funcionar como cilindros concéntricos que van a succionar y cortar tejido. Estos están disponibles en diámetros de 3 a 5.5 milímetros. Cánulas y switching sticks, que estos van a facilitar lo que es la entrada y salida de instrumentos, evitando que los tejidos interfieran. Sutureros y pasadores empleados en reparaciones meniscales y ligamentarias. En cuanto al uso de energía, hoy predominan el electrocauterio y la radiofrecuencia, que estos son empleados para cortar tejidos, coagular vasos y remodelar estructuras. Vamos a tener de dos tipos: los monopolares, que estos van a transmitir energía desde el instrumento hasta una placa de retorno en el paciente, y los bipolares, que estos van a concentrar la energía entre dos electrodos en el mismo extremo, aumentando lo que es la seguridad del paciente. El láser fue importante en su momento, pero hoy está en desuso por su alto costo, y la radiofrecuencia lo ha sustituido por ser una opción muchísimo más accesible y versátil. Por su parte, en procedimientos de rodilla, tobillo y codo se utiliza frecuentemente un torniquete neumático, que lo que hace es que permite trabajar en un campo con mejor visibilidad, aunque su uso debe limitarse a menos de 90 minutos para evitar complicaciones. Este está contraindicado en pacientes con trombofibritis, enfermedad vascular periférica grave o stents vasculares. Finalmente, la anestesia depende del tipo de artroscopía y del paciente. Puede ser local, usada en artroscopías diagnósticas simples, regional o espinal, útiles pero con riesgo de sufrir hematomas o neuritis, o general, que esta es la más utilizada en procedimientos terapéuticos complejos o en pacientes poco colaboradores. Y pues esta puede combinarse con regional para mejorar lo que es el control del dolor posoperatorio. Ahora vamos a adentrarnos un poco a la técnica utilizada en la artroscopía. Primero vamos a ver la preparación y posición del paciente, que vamos a observar que la elección va a depender de la articulación que vaya a ser tratada. Puede ser supino o prono cuando sea rodilla, de cúbito lateral o supino con tracción cuando sea cadera, posición de silla de playa o lateral cuando sea hombro. Es fundamental la colocación cuidadosa para evitar lesiones nerviosas o por tracción. Se van a utilizar pequeñas incisiones cutáneas, que estas van a ser llamadas portales, a través de las cuales se va a introducir el artroscopio y pues los instrumentos que vayan a ser utilizados. La localización de los portales debe planearse para reducir riesgos de lesión neurovascular. Ahora nos vamos a ir con lo que es la irrigación y distensión articular. En esta se va a introducir solución salina o ringer lactato para mejorar la visibilidad. Puede hacerse por gravedad o mediante bombas de irrigación, que estas van a hacer que haya una presión constante. Una vez dentro de la articulación, el cirujano va a realizar una inspección sistemática de las estructuras intraarticulares, ya sea del cartílago, los meniscos, ligamentos o labrum, según la articulación a tratar. Eh, Como se los había comentado anteriormente, el artroscopio ofrece una visión en alta definición en monitores externos, lo que va a permitir que haya una enseñanza y trabajo en equipo. En el procedimiento terapéutico vamos a tener que, según la patología, se pueden realizar procedimientos ya sea de resección, reparación o reconstrucción. Resección cuando haya que retirar cuerpos libres o tejido dañado.
reparación de lesiones labrales, meniscales o ligamentosas, o una reconstrucción con injertos, implantes o suturas ancladas. Al finalizar, se van a retirar los instrumentos y se van a cerrar los portales, ya sea con puntos simples o suturas absorbibles, y la recuperación suele ser más rápida que con una cirugía abierta, con menor dolor y retorno funcional precoz. Ahora vamos a hablar un poco sobre las indicaciones generales. Esta se va a utilizar en el diagnóstico y tratamiento de patología intraarticular, ya que permite visualizar directamente la articulación, realizar sinovectomía, retirar cuerpos libres, resecar o reparar lesiones osteocondrales y reconstruir ligamentos. En rodilla y hombro, que estas son las articulaciones más intervenidas por artroscopía, especialmente en el desbridamiento, reconstrucción ligamentaria y reparación del cartílago. La cadera se ha consolidado como campo en expansión, sobre todo en pacientes jóvenes con patología del labrum y lesiones condrolabrales. En otras articulaciones como el tobillo, el codo y la muñeca se benefician en caso de sinovitis, lesiones ligamentarias, osteocondritis y cuerpos libres intraarticulares. Ahora vamos a ver el otro lado de la moneda, que son las contraindicaciones de esta. Vamos a tener que hay absolutas y relativas. En absoluta vamos a tener una infección cutánea en el sitio operatorio o infección sistémica activa, o una articulación mínimamente afectada que respondería a un tratamiento conservador. En relativas vamos a tener una anquilosis parcial o completa, ya que esta puede dificultar la entrada y distensión articular. Grandes lesiones capsulares o ligamentarias, que estas permiten una extravasación excesiva de líquidos hacia tejidos blandos. Artrosis avanzada con espacio articular reducido, ya que tiene un pronóstico pobre y es mejor indicado un procedimiento abierto o una artroplastía. Una displasia severa de cadera no corregible, anatomía compleja por cirugías previas que impida un acceso seguro, o situaciones donde el riesgo de tracción supere los beneficios, por ejemplo, en unas neuropatías previas graves. En conclusión, vamos a tener que las indicaciones de la artroscopía abarcan hoy prácticamente todas las articulaciones, desde procedimientos diagnósticos hasta reparaciones complejas de cartílago, ya sea labrum y ligamentos. La cadera es el campo de mayor expansión, mientras que rodilla y hombro siguen siendo los de mayor volumen quirúrgico. Sin embargo, es fundamental reconocer las contraindicaciones absolutas y las relativas, ya que una selección inadecuada del paciente puede comprometer el éxito del procedimiento. En las complicaciones vamos a tener que la artroscopía es considerada un procedimiento seguro y mínimamente invasivo, con un índice bajo de complicaciones. Sin embargo, al ser una técnica quirúrgica exigente, se pueden presentar eventos adversos que van desde leves y transitorios hasta más graves, aunque poco frecuentes. En las complicaciones más frecuentes vamos a tener infección articular, que este es muy poco común, menor al 0.5%, puede manifestarse como una artritis séptica. Hemartrosis o sangrado intraarticular, dolor persistente y rigidez articular posoperatoria, lesión neurovascular, que está causada por portales mal colocados o manipulación de instrumentos. También extravasación de líquido de irrigación hacia tejidos blandos, que en raros casos puede extenderse hasta el retroperitoneo, rotura de instrumentos dentro de la articulación y eventos tromboembólicos como una trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, que está especialmente se hace en cirugías prolongadas o con torniquete. En factores de riesgo vamos a tener cirugías largas, que estas suelen durar más de 90 minutos con torniquete o tiempos excesivos de tracción, pacientes con enfermedades vasculares, neuropatías o inmunosupresión, o una técnica quirúrgica inadecuada o experiencia limitada del cirujano, es decir, una mala técnica. En conclusión, podemos ver que la mayoría de las complicaciones son menores, transitorias y prevenibles con una adecuada selección del paciente, control del tiempo quirúrgico y una técnica cuidadosa. Las complicaciones graves son poco frecuentes, pero las debemos de conocer para poder prevenirlas y tratarlas oportunamente. Ahora, en ventajas y desventajas de esta, vamos a tener en ventajas que es una técnica mínimamente invasiva, ya que hace incisiones pequeñas, menor dolor posoperatorio y una menor morbilidad.
una recuperación más rápida, hay un regreso precoz a la actividad laboral y deportiva. Hay una excelente visualización interarticular con ayuda de las ópticas y las cámaras HD. Estas permiten observar estructuras que antes requerían cirugía abierta. Hay un diagnóstico dinámico y preciso. Hay una visualización directa y en tiempo real del cartílago, meniscos, ligamentos o labrum. Versatilidad, esta se aplica en rodilla, hombro, cadera, tobillo, muñeca y en articulaciones pequeñas, es decir, en todas las articulaciones. Hay una menor tasa de complicaciones graves comparada con la cirugía abierta. En desventajas vamos a tener que esta requiere una curva de aprendizaje prolongada, es decir, es una técnica exigente dependiente de la experiencia del cirujano. Es un equipamiento costoso, las torres de artroscopía ópticas, bombas de irrigación e implantes, pues son un poco caras. Hay un riesgo de complicaciones específicas, extravasación de líquidos, lesión neurovascular o trombosis. Esta no siempre sustituye a cirugía abierta en casos de artrosis avanzada, deformidades graves o cirugías reconstructivas mayores. Y el tiempo quirúrgico es más prolongado en cirujanos en formación. Finalmente, podemos concluir que la artroscopía ha dejado de ser solamente una técnica diagnóstica para convertirse en una herramienta terapéutica de primera línea en la cirugía ortopédica. Al ser un procedimiento mínimamente invasivo, ofrece ventajas claras como menor dolor, una recuperación más rápida y mejores resultados funcionales para los pacientes. Hoy en día se aplica no solo en la rodilla y el hombro, sino también en articulaciones más pequeñas como el tobillo y la muñeca. Y aunque las complicaciones son poco frecuentes, es fundamental contar con una adecuada selección de pacientes y con la experiencia del cirujano para asegurar el éxito del procedimiento. En definitiva, la artroscopía representa uno de los avances más importantes de la cirugía ortopédica moderna. Con esto concluye mi presentación sobre artroscopía, cirugía de mínima invasión. Agradezco la atención de todos ustedes y en especial al doctor Ramos Gallardo Guillermo Osvaldo por su guía en la materia de cirugía de mínima invasión. Quedo atenta a sus comentarios o preguntas. Muchas gracias.